Mantenga su Biblia en Juan capítulo 3, lo vamos a leer pronto, pero si yo le dijera a ustedes cuáles son las preguntas más importantes de la vida. Cuando muchacho, para mí la pregunta más importante era quizás cómo hacer un truco en Nintendo 64, aquellos que se acuerdan del Nintendo 64. Cómo sacar un personaje de alguna manera de PlayStation. O, no sé, cómo me acepten en un grupo como muchacho. Cuando vamos creciendo las preguntas cambian y quizás cuando nos volvemos adultos, pues cómo me hago rico haciendo menos. Una pregunta pecaminosa, ¿no? Ahora con todo esto de los influencers, cómo tengo más followers, ¿no? Y hay videos de cómo poner tu propaganda y todo tu contenido para tener más followers. Pero aunque lo neguemos, todavía hay preguntas que queremos contestar de esa índole. Todavía estamos buscando contestar preguntas que parecen importantes para nosotros. Pero hay 3 preguntas, mis hermanos, 3 preguntas que son determinantes en nuestra vida que debemos hacernos hoy a la luz de este pasaje. ¿Cómo puede un hombre o una mujer llegar al cielo? ¿O qué se necesita para ser salvo? Y aún aquellos de Iglesia Bíblica Metro que llevan tiempo en el Evangelio, ¿cómo yo sé que he nacido de nuevo y he sido salvado? Estas son las preguntas más importantes que podemos hacernos de este lado de la eternidad, porque las respuestas a las mismas determinarán toda mi vida en la eternidad. Lo peor que puede pasarnos, mis hermanos, y visita que estás aquí, es que estemos engañados acerca del estado de nuestra alma y en el día final se revele en ese día que realmente no éramos lo que pensábamos. Precisamente el apóstol Juan en el capítulo 3 está narrando un suceso donde este pasaje encuentra a un hombre que tenía un pensamiento él creía que tenía las contestaciones a su pregunta, pero en ese encuentro con Jesús se da cuenta de que estaba perdido. Quedó descubierto su ignorancia y la gran necesidad que tenía espiritual en su alma. Nosotros estamos predicando el Evangelio de Juan de manera consecutiva para aquellos que nos visitan. Vamos por el capítulo 3 y vamos a terminarlo hasta el 21, quizás 2, 3 años, no sé cuánto tiempo estemos. Hemos estado digiriendo esta palabra de Dios y el propósito de Juan es que nosotros entendamos y conozcamos a los lectores que Jesús es el Hijo de Dios para que creyendo en Él tengamos vida en su nombre. Ese es todo el propósito del Evangelio de Juan y para hacerlo no solamente nos muestra las señales de Jesús que vimos en la boda y en el templo, sino también los discursos de Jesús que hablan de que Él es el Hijo de Dios. Y ahí nos encontramos en el capítulo 3. Así que para aquellos que toman nota, hoy veremos, tienes que nacer de nuevo. Ese es el tema. Tienes que nacer de nuevo. Y vamos a ver 3 cosas a la luz de este pasaje. 3 cosas. Ser una buena persona no es suficiente. Ser una buena persona no es suficiente. Eso es lo primero que vamos a ver. Lo segundo vamos a ver, pídele a Dios que te haga nacer de nuevo. Pídele a Dios que te haga nacer de nuevo. Y lo tercero que vamos a ver es, ¿cómo entonces puedo nacer de nuevo? O cómo sé si he nacido de nuevo, cualquiera de las dos. Así que vayamos a Juan capítulo 13, que lo tienen conmigo. Pero me interesa que comencemos a leer desde el capítulo 2, versículo 23, porque este es el contexto de lo que está sucediendo. Si no leemos estos versos, no vamos a entender este encuentro. Juan capítulo 2, versículo 23 y luego el capítulo 3 en adelante dice: cuando Jesús estaba en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver las señales que él hacía, pero Jesús, en cambio, no se confiaba en ellos porque los conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio
del hombre, porque él conocía lo que había en el interior del hombre. Ahora sí podemos leer el capítulo 3. Entonces, ¿verdad? Había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, prominente entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que vienes de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Jesús le contestó: en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: en verdad te digo que el que no nace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te asombres que te haya dicho que tienes que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere y oye su sonido, pero no sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del espíritu. Nicodemo le preguntó: ¿cómo puede ser esto? Versículo 10, Jesús le respondió: ¿tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas? En verdad te digo que hablamos lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero ustedes no reciben nuestro testimonio. Si le hablara cosas terrenales y no creen, ¿cómo creerán si les hablo cosas celestiales? Nadie ha subido al cielo, sino aquel que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que cree tenga en él vida eterna. Veamos en primer lugar, no es suficiente ser una buena persona. Recordemos que Jesús fue a la fiesta de la Pascua en Jerusalén. Lo que vimos la última vez: entró al templo, vio los mercaderes, limpió la casa de Dios, su Padre. Pero en el versículo 23 leímos que Jesús hizo señales y que muchos creyeron por esas señales. Y dice algo más además de que creyeron, que no dice de los discípulos. Dice que Jesús no se confiaba de ellos. Cuando los discípulos creyeron en él, Jesús no dijo eso. Cuando esta multitud, al ver las señales, creen en él, dice que Jesús no se confiaba de ellos. O sea que a la luz del texto, este creer de estas personas que vieron las señales solo era una fe superficial que estaba anclada simplemente por las cosas externas que vieron de Jesús, pero no un cambio interno en su corazón. Por eso dice que Jesús conocía sus corazones. De hecho, y me encanta el contraste, los discípulos que creyeron verdaderamente en él fueron convertidos por medio de la predicación del Evangelio de Juan. ¿Se recuerdan? Ahí está el Cordero de Dios y siguieron a Jesús. De momento ven a Jesús haciendo señales y hay una falsa conversión. ¿Dónde está el terreno de la verdadera conversión? Si no es en la predicación fiel de las Escrituras. Pero en medio de esta fiesta judía, Juan nos narra que muchos creyeron de manera superficial. Eso es lo que leímos ahora mismo. Y en este contexto, Juan nos presenta a Nicodemo como uno de esos. Ahora Juan nos va a abrir un ejemplo de cuál es uno de ellos de los que creyeron de manera superficial, y es Nicodemo. Por eso es importante entender el pasaje desde el capítulo 2 al final. Y ahí entonces nos dice: había un hombre llamado Nicodemo. Y mira cómo dice de Nicodemo: era prominente, versículo 1, entre los judíos. Versículo 2, vino de noche a Jesús y le dijo: Rabí. Mira cómo se refiere a Jesús, Rabí. Y mira lo que dice: sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales si Dios no está con él. Este hombre llamado Nicodemo se presenta con saludos respetuosos a Jesús y afirma verdades acerca de Jesús. Él está afirmando verdades acerca de Jesús. Dice el pasaje que era prominente entre los judíos, o sea, era uno de los grandes líderes judíos, era un maestro, se cree que era parte del Sanedrín, o sea, que ejercía juicio, era un juez de Israel del primer siglo. Era un hombre de reputación, pertenecía a la secta de los fariseos. Este es un grupo de personas que era bien estricto con la ley de Dios.
o la Torá. Al modo tal que añadieron mandamientos que invalidaban la ley, que Dios no les mandó a añadir, pero ellos querían asegurarse de no faltar a la ley. Eran personas estrictas en su religión. Y es interesante que Juan nos incluya que fue de noche a Jesús. No sabemos, hay una discusión si fue porque tenía temor de que lo vieran asociándose con Jesús o si simplemente era porque Jesús tenía más tiempo. Pero hay otros que dicen que Juan también introduce que fue de noche porque hasta cierto punto, que más adelante va a hablar en el capítulo 3 de la oscuridad, Nicodemo estaba en oscuridad cuando se acerca a Jesús. Y a pesar de que estaba en oscuridad, y a pesar de que había una fe superficial, le llama Rabí a Jesús. O sea, lo trata con respeto. Le asigna un título de maestro, no cualquiera se llamaba Rabí. Nicodemo reconoce a Jesús como un maestro, pero no solamente como un maestro, sino que dice 3 cosas ciertas acerca de Jesús. Bueno, es un maestro, tú has venido de Dios y haces señales y Dios está contigo. Está diciendo cosas ciertas acerca de Jesús en este encuentro, Nicodemo, pero Jesús interrumpe su saludo, interrumpe lo que va a decir, por decirlo de una manera, y va directo al grano. En el versículo 3 le dice, en verdad te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Le puso la emergencia. Jesús va directo al grano. Jesús dice en los versículos anteriores que conocía el corazón de los hombres. Nadie tenía que decirle lo que había en el corazón de Nicodemo, porque Jesús, verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, conocía el interior de este hombre y sabía que sus palabras eran superficiales y no había una realidad de salvación en su vida. Y por eso aparentemente, aunque parecía religioso, aunque decía cosas ciertas de Jesús, Jesús le dice, hey, por ahí no es la vía. No permite que Nicodemo avance más, sino que lo detiene. Y le dice que para ver el reino de Dios tiene que nacer de nuevo. No es suficiente afirmar verdades acerca de Él, sino que la salvación implica una obra completa del interior del hombre. Y antes de proseguir este pasaje, mis hermanos, algo que podemos decir de lo que hemos visto hasta ahora es que los milagros externos, las experiencias, no son una evidencia contundente de la realidad de la salvación en la persona de una vida. O de la vida de una persona. O sea, no porque tú hayas experimentado algo en tu vida, se te pararon los pelos en un servicio, o viste las estrellas y entendiste que decían tu nombre, o sentiste una voz que te habló, o viste un milagro en tu vida, eso no quiere decir necesariamente que tú tengas una fe genuina en Cristo. Nicodemo vio las señales. Muchos vieron las señales, pero ejercieron una fe superficial en Cristo. Jesús, en el final del Sermón del Monte, no sé si recuerdan ese pasaje que para mí es muy sobrio. Mira lo que dice el pasaje al final del Sermón del Monte. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre no echamos fuera demonios? Y en tu nombre no hicimos muchos milagros. Entonces yo les declararé, yo nunca los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. Mis hermanos, si ese pasaje no nos pone a latir nuestro corazón, debemos revisarlo. Aquí está hablando de personas que no solamente presenciaron, sino que parece que ejercieron ministerio. Y que decían profecías, hacían milagros, sacaron demonios, y en el día final, cuando estaban delante de la presencia de Dios, Jesús les va a decir, yo no te conozco. Por lo tanto, es posible estar cerca de Jesús, hablar bien de Jesús, experimentar milagros o ver milagros, y aún así eso no quiere decir que hemos nacido de nuevo y que somos salvos. En segundo lugar, Nicodemo era un hombre religioso. Él nació, posiblemente lo criaron desde niño en las escrituras. Le enseñaron, posiblemente nació en una familia cristiana, como decimos hoy. Yo nací en una familia cristiana.
tenía conocimiento, era respetado en el ámbito religioso, eclesial, tenía una buena reputación, una buena opinión, tenía un conocimiento acertado de las Escrituras, pero necesariamente eso no se traduce en que hay realidad salvífica en su alma. Yo no sé si has escuchado cuando le pregunta a la persona, ¿eres tú creyente? ¿Has creído en Cristo? Yo nací en una familia cristiana. ¿Y? Eso es bueno en un sentido, estuviste cerca de la palabra de Dios, pero eso no se traduce en realidad de conversión. Hay unos que dicen, no. Yo he sido nacido y criado en el Evangelio. Y gloria al Señor por eso. Yo puedo decir eso en un sentido. Mi papá me trajeron desde pequeño a la iglesia. Pero jóvenes que están aquí y niños que están aquí, qué bueno que están aquí. El hecho de que papá y mamá vengan a la iglesia no quiere decir necesariamente que tú tienes una relación con Jesús, sino que Jesús te llama a ti hoy también, joven y niño que estás aquí, a que tú le conozcas de manera personal. Porque no es que naciste en la iglesia o naciste cristiano, nadie nace cristiano. Todos nacemos pecadores y lejos de la gloria y la gracia de Dios, a menos que Dios haga una obra en nuestras vidas. No hemos sido reconciliados con Él. O sea, es posible ser maestros de la Escritura como Nicodemo, es posible entender los misterios del Antiguo Testamento hasta cierto punto, y eso no implica una real conversión. De hecho, no sé si conoce la historia de John Wesley. John Wesley, el famoso evangelista y predicador, fundador de la iglesia metodista, estaba en el ministerio ya como sacerdote anglicano, iba de misiones a los Estados Unidos a predicar el evangelio, y de camino de Inglaterra a Georgia, los Estados Unidos, en 1735, se levantó una tormenta tan grande que todos estaban gritando que iban a perecer, y él temió por su alma. Pero en medio de esa tormenta ve unos cristianos moravos que estaban cantando himnos, y él se quedó sorprendido de que estos cristianos moravos estaban cantando himnos en medio de una tormenta. Cuando la tormenta se va, él les pregunta, ¿por qué ustedes estaban tan calmados si todo el mundo estábamos a punto de morir y todos temíamos por nuestra vida? Y ellos contestaron, porque hemos creído en Cristo y estamos seguros en las manos de Dios. Cuando ellos le contestaron eso, él dijo, fui a la India, así le llamaban, ¿no? Estados Unidos, a convertir indios, y yo necesito ser convertido. Se dio cuenta que estaba en el ministerio y no era salvo. Regresa a Inglaterra frustrado, hasta que más adelante, por medio de esa experiencia, Dios lo usó para traer salvación a su vida. Así que, mis hermanos, es posible hacer de todo tipo de actividad espiritual y aún estar lejos de la salvación. No es suficiente ser buena persona. La religión verdadera, dicen por ahí, es ser buena persona. Eso es un disparate. Porque la mata de plátano da plátano y nosotros somos pecadores. Podremos viajar el mundo, dar los dinero a los pobres, hacer buenas obras, pero nada de eso va a cambiar la realidad interna, a menos que Dios nos haga nacer de nuevo. Por eso, en segundo lugar, vamos a ver, pídele a Dios que te haga nacer de nuevo. Versículo 3, Jesús le contestó, en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo le dice, ¿cómo puede nacer ya siendo viejo? ¿Cómo puede entrar por segunda vez en el vientre de mi madre y nacer? Y Jesús le respondió lo mismo. En verdad te digo que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. No solamente no puede ver, sino no puede entrar tampoco. En una conversación, Jesús destruyó todo lo que Nicodemo había conocido en ese momento acerca de su estado espiritual. Porque Jesús es la verdad. Y la verdad hace eso, nos destruye. La verdad nos confronta. Jesús le dice, en verdad te digo, y cuando nosotros vemos ese en verdad, o si es la Reina Valera, de cierto les digo, no es otra cosa que nosotros escuchar con atención lo que Jesús va a decir, porque lo que va a decir es importante. No es que habla mentira en otra ocasión y por eso dice, mira, te digo la verdad. No. Jesús nunca mintió. Pero cuando Él dice, de cierto te digo, o de verdad te digo, está diciendo, presta atención a lo que te voy a decir, porque esto es trascendental, esto es importante. El que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Cayó la piedra. Con esta declaración, Jesús está afirmando
a Nicodemo que nada, o sea, nada de lo que pudiese hacer él humanamente hablando le abriría las puertas al reino de los cielos, ni siquiera podría verlo. No está en tus manos, Nicodemo, ni en tus obras, ni en tu religión, el poder entrar al reino de los cielos. Y esto destruye toda otra religión. Porque las religiones se basan en general. Yo no tengo problemas con la palabra religión, un conjunto de creencias. Pero cuando hablo de las religiones, no estoy hablando de la religión verdadera de la fe, que es en Cristo, sino de otras religiones como el hinduismo, el budismo, de ser mejores personas, de restringir el dolor, de montar mi escalera al cielo. Jesús dijo, no, nadie va a montar su escalera al cielo. Y mira Nicodemo cómo responde. Bueno, ¿cómo yo hago esto? La respuesta de Nicodemo refleja el estado espiritual. O sea, Nicodemo pregunta precisamente a causa de la ignorancia natural como hombre que tenía respecto a las cosas espirituales. Nicodemo está en oscuridad y no entiende lo que Jesús le está diciendo. Por eso responde de esta manera. Pero al menos entendió la idea del nacimiento. O sea que lo que Nicodemo entendió fue que es imposible hacer eso. Muy bien, Nicodemo, lo entendiste. Es imposible. Versículo 5. Y Jesús se lo afirma de nuevo. El que no nace del agua del Espíritu. O sea, de manera positiva, lo que está diciendo, solo aquellos que han nacido de nuevo, del agua y del Espíritu, pueden ver el reino de Dios. Algunos dicen que esta agua, y hay una gran discusión teológica, si se refiere al bautismo, si se refiere al Antiguo Testamento, las purificaciones, si se refiere al bautismo de Juan, si se refiere a diferentes cosas. Mi hermano, yo creo que Jesús simplemente está ratificando una verdad espiritual, a menos que no, y el Espíritu y el agua están relacionados en las Escrituras con la purificación, a menos que el Espíritu Santo no venga a tu vida y te limpie de todo pecado y te purifique, no puedes nacer de nuevo. Eso ocurre en la regeneración, en el nuevo nacimiento. Ahora bien, estamos hablando hace rato que es de nacer de nuevo y que tenemos que nacer de nuevo y que nadie puede ir al reino si no es nacido de nuevo. Pero, ¿qué es nacer de nuevo? ¿Qué es nacer de nuevo? Permítame que Jesús siga expandiendo porque Él lo contesta. Versículo 6. Mira lo que dice. Lo que es de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te asombres que te haya dicho tienes que nacer de nuevo. En primer lugar, nacer de nuevo no es algo que pueda ser producido por la naturaleza humana. Lo que Jesús está contestando a Nicodemo es que aunque fuese posible entrar en el vientre de nuestra madre nuevamente y nacer, que es imposible realmente, aún así todos los hombres y las mujeres traen una naturaleza corrompida de nacimiento, son pecadores carnales y están separados por naturaleza de la gloria de Dios. Romanos 8 dice, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Por lo tanto, los hijos nacerán siempre con la naturaleza de sus padres, o sea, naturaleza pecaminosa. Nacer de nuevo es imposible de manera humana. Yo no puedo, por más que yo ame a mi hija Osana, criarla de modo tal que con mi crianza carnal ella pueda llegar al cielo. Porque yo le enseñé a ser buena persona. Porque yo vine con una naturaleza caída, pecaminosa, y esa naturaleza pecaminosa fue traspasada a mi hija igualmente. Lo que Jesús está diciendo es imposible tener algo limpio de algo sucio. Es decir, no importa cuánto tú cuides una mata de plátano, siempre te va a dar ¿qué? Plátano. Y qué buenos son. En casa tengo un par de matas. Pero yo no puedo cambiar el fruto que da la mata de plátano, por más que la replante, por más que le eche abono, toda, ¿verdad?, la composta. No importa lo que hagamos. Siempre va a dar plátano porque es una mata de plátano. Por eso el nuevo nacimiento necesariamente es una intervención divina. Dios tiene que intervenir. Miren mis hermanos, lo que es nacido del Espíritu. Ahora Jesús nos está explicando qué es nacer de nuevo. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Por lo tanto, para aquellos que toman nota, nacer de nuevo es una obra sobrenatural del Espíritu de Dios en el alma del hombre que cambia el principio del pecado por una nueva vida espiritual. Voy a repetir eso. Nacer de nuevo es una obra sobrenatural de Dios en el alma del hombre. Es una obra de Dios, es sobrenatural, pero es en el alma, en el interior del hombre,
que cambia el principio del pecado que venimos por naturaleza por una nueva vida espiritual. Eso es nacer de nuevo. Por eso él dice: lo que nació del Espíritu, Espíritu es. Y para aquellos que les gusta o trabajan en la electrónica o en las computadoras, es un cambio de sistema operativo. Y obviamente de Windows a Mac, definitivamente. Es un cambio de sistema operativo. No es que le quites un programa o le saques un virus al Windows. No es que le dé un restart, un control task, quitarlo que está frisada y que le dé un restart para que funcione. No es nada de eso. Es que literalmente tiene que cambiar el sistema operativo y el Windows va a producir Windows a menos que haya una obra divina que cambie ese sistema operativo. Por lo tanto, en nuestras vidas, mis hermanos, siempre, a menos que Dios no intervenga en nuestras vidas, siempre produciremos una vida de pecado, pero el nuevo nacimiento hecho por Dios en nuestras vidas nos da un principio nuevo del Espíritu. Y mira otra cosa más acerca del nuevo nacimiento. El viento, versículos 8. El viento sopla por donde quiere y lo oyes silbar, aunque ignoras de dónde viene y a dónde va. Lo mismo pasa con todo el que nace del Espíritu. Primero, es una obra del Espíritu de Dios en la vida del hombre. Pero segundo, mira lo que dice el texto. Encierra un misterio. O sea, Jesús le está diciendo a Nicodemo: no puedes explicar la dirección que sopla el viento o de dónde nace el viento y a dónde llega, pero seguramente tú escuchas el viento. No, si tú lo estás escuchando, el viento es real. Por lo tanto, no cuestionamos lo más mínimo de que está soplando. Así es todo lo que el Señor hace cuando cambia una vida. Es un misterio. No podemos decir cómo eso ocurre, pero ocurre. No sabemos determinar cuándo va a ocurrir, quisiéramos, pero ocurre. No podemos descifrar todo acerca del nuevo nacimiento, pero vemos el fruto del nuevo nacimiento cuando Dios ha dado una vida espiritual a una persona. Y ese es el mayor de los milagros. No es que me crezca una pierna o me platifiquen una muela. Es que una vida deje de amar el pecado y comience a amar a Dios. Ese es el mayor milagro. Ese es el milagro que nada ni nadie puede hacer a menos que sea el Espíritu de Dios obrando en el hombre. Mi hermano, miremos la ilustración que usa Jesús como una de las aplicaciones para hablar en el reino de Dios, nacer de nuevo. Dígame, hermano, ¿cuántos aquí nacieron ustedes por su esfuerzo? Levante su mano aquellos que se acuerdan cuando nacieron, todos los movimientos que hicieron. Obviamente no la levante porque si no, está en pecado. Si hay algo que representa nuestra nula participación es el nacimiento. O sea, tú no decidiste nacer. No te esforzaste. No lograste, sino que te trajeron al mundo. Por lo tanto, amigo que estás aquí y hermano que estás aquí, claramente la Biblia que enseña que no es por ser una buena persona que entramos en el reino de los cielos, sino que necesitamos que el Espíritu de Dios nos haga nacer de nuevo. Eso es algo que tus ofrendas no pueden hacer ni comprar. Eso es algo que tu posición social no te puede dar. Eso es algo tampoco que tú puedes alcanzar con títulos universitarios ni eclesiásticos, sino que es una obra divina del Espíritu. Por lo tanto, la primera aplicación para aquel amigo que está visitándonos: ¿por qué no le pides hoy al Señor? Te rindes de una vez y le dices: Señor, yo no he nacido de nuevo. Yo soy como Nicodemo, que conozco cosas acerca de ti. Yo sé quién es Jesús. Yo sé que murió en la cruz, pero en mi vida no hay una realidad espiritual. Yo no tengo una realidad espiritual. Yo soy religioso, pero yo no he sido convertido por ti. Conviérteme, hazme nacer de nuevo. ¿Por qué hoy no le dices eso al Señor?
Quiera Dios que el domingo no sea simplemente algo más que hacemos porque está chévere y cool, sino que sea un tiempo en donde sabemos que Dios nos está llamando a una vida nueva. Visita que estás aquí, estás en peligro y la ira de Dios está sobre ti, pero Él ha venido por medio de su palabra para decirte: no puedes hacer nada para arreglar las cosas, pero yo sí puedo hacerlo. Por lo tanto, ¿por qué no le pides a Él que lo haga? Hermano, iglesia que está aquí, creyentes, aquellos que hemos nacido de nuevo, que el Señor ha puesto una gracia en nuestros corazones, ha cambiado nuestra vida. Afirmamos esta verdad, claro que sí, lo sabemos, pero yo creo que a veces nuestras acciones hablan lo contrario de lo que creemos. Si nosotros sabemos que la conversión es una obra espiritual, ¿por qué debatimos más de lo que oramos? ¿Por qué confiamos más en nuestro razonamiento que en la obra del poder del Espíritu en dependencia en oración? ¿Por qué nos contradecimos al tomar argumentos en nuestra boca y querer forzar a las personas para que vengan a Cristo o convencerlos de X o Y doctrina cuando es una obra del Espíritu? Mi hermano, yo no estoy hablando de que no hay lugar para la argumentación. Yo creo que Pedro dice en su carta, le dice que estemos siempre preparados para presentar defensa. Pero mira cuando alguien demande razón de tu fe. Y que lo hagas con mansedumbre. Pero mi hermano, iglesia, bíblicamente, yo creo que necesitamos aún crecer más en el entendimiento de que esto es una obra divina, no solamente porque lo sabemos doctrinalmente o porque lo leímos en teología sistemática, sino porque es lo que la palabra de Dios dice y por lo tanto se traduce en una dependencia en oración para que Dios obre salvación en nuestra familia, en nuestros amigos y en todo lo que hacemos. Iglesia que está aquí, si tú has creído en Cristo y hoy cantas al Señor como yo he cantado, y puedes decirle: el Señor me hizo nacer de nuevo en el año tal, cambió mi vida, como vimos esta mañana el testimonio hermoso de lo que Dios hace en nuestras vidas. Si eres la fuente de nuestra vida espiritual, no hay lugar para el orgullo, no hay lugar para la prepotencia. No hay lugar para la arrogancia. Eso es lo que Pablo dice en Romanos. ¿Dónde queda la jactancia? ¿Queda dónde? Excluida. ¿Por qué? Porque esto es una obra de Dios en nosotros. Tú no alcanzaste la salvación por tus méritos, ni tampoco tu santificación por tus obras, sino que es el mismo Espíritu que te salvó y te abrió tus ojos ese día. Es el mismo Espíritu que te santifica por medio de su palabra. Por lo tanto, cuando alcances algún logro, alguna victoria sobre algún pecado, sea en tu familia, en tu finanza, en tu trabajo, en lo que sea que hagas, que Dios te haya permitido crecer en gracia, deja de mirar a los demás que no están ahí con desprecio. No hace sentido. Somos tan impacientes en las áreas que Dios nos ha dado victoria. No hace sentido. Si es una obra del Espíritu la salvación y la santificación, y comenzó por el Espíritu, terminará por el Espíritu, nos llevará a gloria, ¿dónde queda la arrogancia? El entendimiento de esta doctrina, iglesia, debe llevarnos, mis hermanos, a la gratitud, a la humildad por la bendita gracia de Dios para con nosotros, que Él quiso un día abrir nuestros ojos de la muerte, del pecado y del infierno, y le va a abrir nuestros ojos a la gloria hermosa de Cristo. Eso debe llevarnos, hermanos, a adoración, a alabanza, a gloria, no a orgullo. Aleluya. Por lo que Dios hizo en nosotros. Pero ¿cómo fue que hizo esto Dios en nosotros? Y este es el último punto. Aunque es un misterio la obra del Espíritu, y este pasaje revela que el objeto de nuestra fe es el medio por el cual Dios produce el nuevo nacimiento. Y eso es lo que vemos en el último lugar. ¿Cómo entonces puedo nacer de nuevo? Versículo 9, es lo mismo que preguntó Nicodemo. ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo? Mire la contestación de Jesús, lo humilla, ¿no? Más mal parado. ¿Tú eres maestro de Israel? ¿Y no entiendes estas cosas?
Esto es muy revelador, porque si el maestro, uno de los maestros más prominentes de Israel, no entendía esto, imagínense el pueblo. Si estaba en semejantes tinieblas, ¿cuánto mal estado del pueblo en aquel tiempo? Pero mira cuál era el verdadero problema de Nicodemo y de todos aquellos que estaban en tinieblas. Versículo 11. En verdad te digo que hablamos lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto. Pero, ahí está el problema. Pero ustedes no reciben nuestro testimonio. Una pregunta, Nicodemo no empezó diciéndole, Rabí, Dios está contigo, tú haces obras señales, seguramente. Ustedes no reciben nuestro testimonio. Aquí está el grave problema. A pesar de que nacer de nuevo es una obra sobrenatural de Dios, como hemos dicho, y que el texto afirma que Nicodemo ni los representantes de Nicodemo han alcanzado ese nuevo nacimiento, ellos eran responsables por su incredulidad. Ellos no quisieron recibir el testimonio de Cristo con todas las implicaciones de eso. Versículo 12. Si le he hablado cosas terrenales, y mire el problema, y no creen, de nuevo la incredulidad, ¿cómo creerán si les hablo las celestiales? ¿Lo vieron? Ellos se han negado aún de cosas o ejemplos o formas terrenales de hablarle para que entiendan. No pueden discernir porque están en oscuridad. No han querido creer el testimonio de Cristo y como no han creído, ni siquiera las espirituales se las revelan. ¿Cómo vas a entender las espirituales? Este es tu problema, Nicodemo, que tú no crees en el versículo 13. Es lo que te voy a decir ahora. Nadie ha subido al cielo sino aquel que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Nicodemo, yo no soy un simple rabí, yo soy el Hijo del Hombre. Ese es un título mesiánico único correspondiente desde el Antiguo Testamento que apuntaba a aquel que Dios enviaría como el Redentor. Así que Jesús le está diciendo a Nicodemo, tú sabes que Nicodemo, tu problema es que no has creído en mí como aquel Salvador que Dios enviaría. Por eso estás en oscuridad y yo soy el único medio y forma para que Dios use mi persona para hacerte nacer de nuevo por medio del Espíritu. Visita que está aquí, amigo. Jesús no fue un simple maestro, un político revolucionario o una persona de buen nombre que nos dio un buen ejemplo de amor. Ustedes han escuchado, sí, Jesús tremendo, nos dio un ejemplo de amor, aceptación, equidad y empiezan a meter un montón de palabras de este siglo corrompidas. Nada de eso, mis hermanos. O Jesús es Dios o no lo es. Tienes que tomarlo. Jesús le dice a Nicodemo, o tú me recibes como lo que soy para que tengas vida eterna, o si simplemente me ves como un simple maestro, ahí está tu estorbo. No recibes mi testimonio, no has nacido de nuevo. Jesús, y de hecho en el Evangelio de Juan, afirma ser el Hijo de Dios y ser igual a Dios. Y si Jesús es Dios, entonces todo lo que Jesús dice nos compete a nosotros obedecer, y Él nos dice que nos arrepintamos. Por lo tanto, tu falta de arrepentimiento, persona que está aquí que no ha venido a Cristo, es una falta de sujeción y de creer verdaderamente que Jesús es Dios. Juan no es la primera vez, para ver las aplicaciones últimas, no es la primera vez que nos habla del nuevo nacimiento. En el capítulo 1, no sé si recuerdan, versículo 11 al 13, dice que a los suyos vino, hablando de Jesús, y los suyos no lo recibieron, pero a todos los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre, a los que le recibieron, a los que creen. ¿Crees tú que Jesús es Dios? ¿Crees tú que Jesús es el Mesías, el que vino a morir, resucitar? ¿Crees tú que Jesús es el único camino? Porque Él dice que les dio el derecho de ser hijos de Dios, no a todo el mundo, no todos son hijos de Dios, solo aquellos que reciben el testimonio de que Jesús es Dios y es el Hijo de Dios. Versículo 13 de ese mismo capítulo 1, que no nacieron, ahí está el mismo tema, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de hombre, sino de Dios. Así que si te preguntas hoy cómo yo puedo nacer de nuevo,
Pídele a Dios que te quite la incredulidad y cree que Jesús es el Hijo de Dios, el Cristo que vino a morir y resucitar por los pecados y que fuera de Él no hay salvación. Amada iglesia que está aquí, ¿usted recuerda el día en que el Señor le hizo nacer de nuevo por medio de su Espíritu? Esta mañana igualmente reflexionábamos que una de las maneras en que somos animados en la carrera de la fe es recordar de dónde Dios nos sacó. ¿Usted recuerda ese momento en donde Dios abrió sus ojos? ¿Usted recuerda el momento en que le dio ese gozo que nada le podía dar? Que por primera vez experimentaste paz para con Dios, que por primera vez experimentaste la vida eterna, que por primera vez experimentaste la belleza de lo que es Cristo. Amada iglesia, eso es un hermoso momento en que debemos siempre dar gloria y honra a Dios porque Él nos hizo nacer de nuevo por medio de su Espíritu. Y Pablo lo dice de esta manera, que de modo que si alguno ya está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Por lo tanto, permítame hacer unas aplicaciones finales a la iglesia y también al que está aquí. ¿Cómo o cuáles son algunas de las señales de que yo he nacido de nuevo? Y lo que voy a decir a continuación, no estoy hablando de perfección, no estoy hablando de que nunca, pero estoy hablando del principio del Espíritu obrando en nosotros. ¿Cómo yo sé que he nacido de nuevo? En primer lugar, las cosas viejas pasaron. Hay un cambio en mi vida, hay un antes y un después. Yo experimenté un antes y un después en mi vida. Ya no hay práctica del pecado, sino que la práctica de la virtud. Y Gálatas lo dice, manifiestas son las obras de la carne. Esto es lo que pasó. Si tú has nacido de nuevo, esto ya pasó en tu vida. Esta práctica pasó en tu vida. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejía, envidias, homicidios, borrachera, orgía y cosas semejantes a estas, de las cuales amonesto, como ya le he dicho antes, que los que practican tales cosas, mira el mismo tema, no heredarán el reino de Dios. Por lo tanto, yo he nacido de nuevo cuando yo he visto un antes y un después. Las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. Ya los patrones pecaminosos de mi vida, los malos hábitos, la esclavitud del pecado ha pasado. La práctica del pecado no me define, sino la práctica de la virtud en Cristo. Pero también otra señal clara de que yo he nacido de nuevo y que yo tengo una vida espiritual que es nueva en el Espíritu es el fruto del Espíritu. Porque cuando nacemos de nuevo, Dios nos da su Espíritu Santo. Por lo tanto, estos son los frutos, el fruto del Espíritu que comienza a crecer en nuestra vida. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Y dice Pablo, contra tales cosas no hay ley. De alguna manera, en la vida que aquí ha nacido nuevo, este fruto del Espíritu va creciendo. No estoy diciendo que es perfecto, pero va creciendo. Otra forma de saber si yo he nacido de nuevo, si Dios me ha salvado, si me ha hecho nacer, es que ese mismo pasaje de Gálatas dice que los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Esto quiere decir que aquel que ha nacido de nuevo ya no se complace en hacer lo malo, sino que lo rechaza, no quiere. Odia pecar contra Dios. No estoy diciendo que no va a pecar, que no va a caer. Es imposible, dice Juan, que si decimos que no pecamos, mentimos. Claro que va a haber caída, claro que va a haber, pero va a haber lucha contra el pecado. Eso es lo que hay. Una marca que he nacido de nuevo no es que estoy cómodo con el pecado, sino que estoy incómodo con el pecado y quiero que Dios me santifique cada día más. ¿Ese es tu deseo? Otra marca de que he nacido de nuevo es que yo estoy seguro en Cristo. No estoy diciendo que en ocasiones el pecado nos tiente a pensar que Él no nos ama o que perdimos la salvación, que no sé, eso no se puede. Pero en ocasiones cuando estamos en pecado, cuando hemos pecado contra Dios, el espíritu se contrista y el gozo de la salvación como que, ¡wow! No estoy diciendo eso. Pero en lo profundo de nuestro corazón sabemos que Cristo nos ha salvado. Hay una seguridad. Es una marca de que hemos nacido de nuevo. Porque nos da el espíritu de adopción.
Arrepentimiento por el pecado es otra forma de que sabemos que hemos nacido de nuevo. Una fe en sus promesas, en su perdón y en su gracia. En fin, mis hermanos, hay unas marcas en las Escrituras que nos enseñan si hemos o no nacido de nuevo. Finalmente, mis hermanos, también una de las marcas distintivas si hemos nacido de nuevo es el amor a la iglesia. Comenzamos a amar lo que Dios ama y Dios ama a su iglesia, su cuerpo, su esposa. Comenzamos a practicarlo unos a los otros, a obedecer los mandamientos de Dios, de amarnos unos a otros, servirnos unos a otros, perdonarnos unos a otros, comprometernos en el cuerpo local de creyentes, buscar el reino de Dios que se expanda. Esas son cosas que hacen los creyentes, aquellos que han nacido de nuevo. Pero una de las cosas que hacemos, y quiero transicionar a esto, mis hermanos, es que practicamos con nuestros hermanos las ordenanzas que el Señor nos dio. Obedecemos a Dios en el bautismo y en la cena del Señor. Así que hoy vamos a tener un tiempo de Santa Cena, la membresía de Iglesia Bíblica Metro, y todo aquel que pertenezca a una iglesia bíblica o una iglesia que es creyente, que ha creído en Cristo, está invitado igualmente a participar. Si tú tienes dudas acerca de ese nuevo nacimiento, yo te invito a que al final de la predicación hables conmigo o cualquier otro hermano de la iglesia, porque esa es la pregunta más importante que tú puedas contestar. No es cuántos followers, no es cuántos likes, no es cuánto me quieren aquí en la tierra, sino ¿dónde está mi alma ahora mismo? Esa es la pregunta más importante. Mientras tanto, la iglesia participa de esto. Usted puede, allí donde está, contemplar este evento, que no es otra cosa que una predicación de la unidad del cuerpo de Cristo y nuestra esperanza eterna de que un día haremos esto juntamente con nuestro Señor. ¿Qué tal si estamos de pie, oramos al Señor?